Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Esta obra suele ser incluida en las listas de los 100 mejores libros de todos los tiempos. Un dato sobre la importancia del texto indica que hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y de que ha sido traducida a 35 idiomas. 100 años de soledad se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires, Argentina. El libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra una historia que alterna la fantasía con la realidad. El libro muestra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones encabezadas por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. El libro ha despertado curiosidad, encanto en muchos lugares del mundo. Como ejemplo, es el libro más admirado en el Tíbet, pero sobre todo es una referencia indudable para entender cómo perciben el mundo los pueblos de América Latina. Hola, estamos en Libros que cambiaron la historia. En esta ocasión vamos a hablar de 100 años de soledad y la persona que nos acompaña, Ilse Díaz Márquez, nos va a ayudar a conversar un poco sobre el tema. Muchas gracias, Ilse, por aceptar conversar sobre pues uno de los miles, algunos dirían millones de libros de los que desgraciadamente no alcanzaremos a leer todos, nunca. Por más que repitiéramos nuestra vida no alcanzaríamos y eso nos hace que nos volvamos selectivos. Pero no sé, yo pienso que 100 años de soledad debería ser un libro de cabecera de todos los seres humanos. Pues al contrario, maestro, muchas gracias por la invitación. Sí. Considero también que 100 años de soledad es uno de esos libros que todo latinoamericano debería tener en su biblioteca. Y pienso también en que es un clásico, precisamente porque tiene esta permanencia, porque cuando pensamos en los clásicos, pues son textos que con el paso del tiempo no solamente no se desgastan, sino que nos van dando cada vez nuevos significados y se van reactualizando. Y en el caso de 100 años de soledad, que es un texto íntimamente ligado a la historia de Latinoamérica, pues eso sigue sucediendo. Seguimos con esa historia. Sí, bueno, no es gratuito que esté considerado por la crítica internacional como, cada quien lo dice a su manera, ese es uno de los 100 libros más importantes de América Latina, y luego otros dicen, me parece que Le Monde Diplomatique hace su lista de los 100 mejores libros del siglo XX y ponen 100 años de soledad, y luego algunos otros medios electrónicos ponen los 100 mejores libros de todos los siglos, y entre ellos está casi siempre 100 años de soledad, que sería causa, razón suficiente como para meternos a indagar pues de qué habla o de qué se trata, ¿no? Antes de entrar directamente en materia del libro, me gustaría hacerte una breve pregunta sobre tu actividad como lectora. Me gustaría saber cuál fue el primer libro que leíste en tu infancia, que tú consideras que fue un libro seleccionado por ti. Igual pudo haber sido algo de tu escuela de educación básica. Me considero una lectora temprana. Y los primeros libros que leí fueron libros infantiles, por la profesión de mi mamá, que es maestra de preescolar y que tenía mucho material para su trabajo, y yo me acerqué así a los libros. Pero pensando, por ejemplo, en Gabriel García Márquez en específico, y ya un poco más grande, en la secundaria, encontré los cuentos de Ojos de Perro Azul en el librero de mi casa. Me parece que era un libro que era de mi papá. Y
leí algunos de los cuentos, no los entendía muy bien, tendría yo unos 14 años, más o menos, pero me fascinaron en cierta manera, me parecieron misteriosos. Y recuerdo incluso que, bueno, yo tenía el deseo de escribir y que debí escribir algo tratando de seguir un poco como esa fascinación que habían causado en mí los cuentos. Ese fue mi primer acercamiento con los textos de Gabriel García Márquez, por ejemplo. ¿Y el de 100 años de soledad, cuándo supiste por primera vez de él? Si no me equivoco, debí leerlo durante la carrera. ¿Qué estudiaste? Estudié letras hispánicas. Entonces debió ser antes de mis 20 años, por ahí, cuando leí 100 años de soledad. Y creo que fue un texto que, como lo comentábamos antes de iniciar, resultó difícil, que también tiene una gran complejidad en términos de cronología, de los nombres de los personajes que se repiten una y otra vez y que hay que recordarlos. Y sin embargo creo que persistió en mi lectura esta primera fascinación de la que hablaba. Estos lugares que, bueno, están atravesados obviamente por el realismo mágico, que me imagino que lo seguiremos mencionando, y que a veces uno no puede ni siquiera concebirlos en términos de, vaya, sí, de la realidad. Es un libro que siempre despierta curiosidad por las cosas que se comentan, porque hasta donde yo sé, García Márquez, por lo menos en mi experiencia, cuando lo empiezo a leer, no solamente en 100 años de soledad, tengo como dos percepciones de él. Una, que utiliza mucho la oratoria o el lenguaje, digamos, coloquial, el lenguaje que usamos todos los días, para decir cosas sencillas, pero también para decir cosas muy complejas. Y luego le agrega figuras fantásticas que en la realidad es imposible de que sucedan. Por ejemplo, se muere un personaje de él y llueve todo el día flores amarillas pequeñas. Dices, pues esto es difícil que suceda, y sin embargo aceptas ese tipo de realidades, pues porque te parece atractivo, ¿no? Te parece interesante. La otra cosa que siempre me ha parecido de García Márquez, además de esta, digamos, este encuentro fácil o este encuentro casi espontáneo con el lenguaje cotidiano, por lo menos de su país y de la región en la que nació, siempre me ha parecido que las obras de García Márquez tienen como una especie de vínculos comunicantes entre ellos. Hay cosas que son muy evidentes, algunos de sus personajes aparecen en otras obras, y luego pensaría una tercera cosa de 100 años de soledad, así de manera introductoria, como que siempre hay algo de García Márquez, el autor de la obra, no solamente porque es el escritor, sino porque te da la impresión de que hay algo biográfico, y hay algo de la obra en García, de la obra que también está reflejada en el personaje, que es en el hombre, en el escritor que narra las cosas. Pareciera que hay como una especie de maridaje entre autor y obra, que a veces, que no siempre pasa. Hay autores que tú los conoces y conoces su biografía y dices, no tiene nada que ver con lo que escriben, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en relación con el primer punto que señala, con el lenguaje, a mí se me ocurre que es algo que en Latinoamérica, en la literatura latinoamericana, sucede bastante. Si Gabriel García Márquez lo hace con el habla colombiana, pues en México tenemos a Juan Rulfo, ¿no? Haciéndolo también con el campo mexicano, por ejemplo. Creo que esto se relaciona de manera bastante fuerte con esa carga autobiográfica de la que acaba de hablar, y con la vivencia del país al que el autor pertenece y que ha tenido. Me parece que la génesis de la novela de 100 años de soledad tiene que ver con una visita que hace García Márquez junto a su madre
a su pueblo natal, y a partir de ahí empieza a desarrollarse el proyecto de la novela, que es una novela que va a escribir como en 1 año y medio, y que la escribe en México además, ¿no? Sí. Entonces, ¿De qué trata? Brevemente, ¿de qué trata 100 años de soledad? Bueno, 100 años de soledad es la historia de la familia Buendía, que es una historia de 7 generaciones, de 100 años aparentemente, porque cuando Gabriel García Márquez dice 100 años, pues puede ser un tiempo mucho más extenso, ¿no? Que los críticos literarios han tratado de situar para emparejarlo con la historia de Latinoamérica, pero pues realmente no funciona, porque es metafórico ese tiempo, Y no ¿no? son matemáticas. Y no son matemáticas, sí, definitivamente. Entonces vemos la historia de 7 generaciones, a partir de que José Arcadio Buendía y Úrsula, su esposa, que son primos además, tienen que salir del lugar donde viven por un asesinato que comete José Arcadio y por la constante presión de los habitantes de ese lugar, que dicen que van a tener hijos deformes. O porque se casan entre Porque parientes. se casan entre parientes, exactamente. Y entonces salen en una especie de éxodo bíblico, y de repente, por las señales de las aves, se encuentran con este lugar Macondo, que es un pueblo muy pequeño, de unas cuantas casas, con muy pocos habitantes, pero la característica es que los habitantes no tienen más de 30 años y nadie ha muerto ahí todavía. Entonces es un lugar idílico. Y ellos llegan, se establecen en Macondo, y el pueblo empieza a cambiar y empieza a crecer, y entonces vemos a todas las generaciones de la familia y vemos todo lo que le sucede en relación con esa transformación que va teniendo Macondo, que es pues también una especie de pueblo metáfora de algún pueblo colombiano, que podría ser el de García Márquez o podría ser algún otro. Hay quienes dicen que es el pueblo de Santa Marta, pero vaya, tampoco es que necesitemos, así como no lo necesitamos con la Comala de Rulfo, ubicarlo en un lugar exactamente preciso. En un lugar preciso. Es entonces la historia de una familia que dura 7 generaciones. A Gabriel García Márquez le gustaba hablar de que eran 100 años, porque así le pone a su novela. Podrían ser más o podrían ser menos, pero está claro que es la historia de un pueblo que tiene su origen, su génesis, su desarrollo. Ya veremos que en el desarrollo encontraremos lo que tú decías, algunos mensajes, asociaciones o referencias bíblicas, porque también está compuesto de, además del peregrinaje en búsqueda de un lugar para vivir, están las epidemias, además de las epidemias, el diluvio, y por supuesto el apocalipsis, que podría ser el final, como vida, pasión y muerte de un pueblo y de una comunidad, y particular de una familia. Yo te invito a que pasemos al siguiente apartado de nuestro programa, en donde empecemos a comentar algunos detalles que nos parecen notables de la novela, si te parece. Muy bien. Regresamos en un momento, lo esperamos. Estamos en Libros que Cambiaron la Historia, comentando con nuestra invitada Ilse Díaz Márquez el tema del 100 años de soledad, que debe haber muchísimas maneras de decir, de hacer sugerencias para su lectura, pero vayamos poco a poco. Estabas comentando, Ilse, cómo es la historia, digamos, la historia que se narra en este libro. Estamos hablando de que se dio en el territorio, de manera imaginaria, en el territorio de Colombia. Comentábamos que a lo mejor podía ser cualquier lugar de América Latina y cualquier lugar de Colombia. Comentabas que hay una historia que tiene aparentemente una secuencia lógica, porque es el origen de una familia que, con un episodio medio dramático donde se casan 2 primos y les dicen que van a tener hijos deformes, decían que iban a tener hijos con cara de cerdo, con cola de cerdo. Con cola de cerdo. Con cola de cerdo. Y emigran y llegan, finalmente se instalan en un lugar, si recuerdo bien, no es exactamente al lugar que iban, sino que el narrador
de la historia cuenta que, me parece que Aureliano, es Aureliano, ¿verdad? Es José Arcadio. José Arcadio, José Arcadio, Aureliano José es el Arcadio hijo. se queda, duerme y tiene un sueño que lo hace decidir quedarse en un lugar. Sí, hay una cuestión mítica muy interesante, que además se podría relacionar con estos viajes de descubrimiento o con las crónicas que hicieron los viajeros que llegaron a América, en donde hay señales que los llevan hacia un lugar, pero también con muchos mitos, ¿no? Con mitos de diferentes pueblos, en los cuales se presenta un sueño o se presenta algún presagio, y entonces el pueblo llega a establecerse a determinado lugar. Y bueno, Macondo además, como decía, es un lugar absolutamente nuevo, en donde nadie ha muerto, pero que está de cierta manera aislado. Y en el momento en que llegan los Buendía, decíamos que las cosas empiezan a transformar. Y creo que un elemento de transformación muy importante en el pueblo es la llegada de los artefactos y de los aparatos que nadie había visto nunca, ¿no? Y que el personaje de Melquiades es el que los introduce, y entonces José Arcadio Buendía, que es bueno el patriarca de toda esta estirpe, empieza a fascinarse por esos artefactos y empieza a pensar que en Macondo están muy atrasados, que no tienen nada y que tienen que acercarse a esa modernidad, y lo propicia también. Sí, recuerdo, ahora que lo dices, que a mí me impresionó mucho cuando a uno de los personajes les provoca grandísima curiosidad, cuando me parece que un niño al que le dicen vamos a ir al pueblo o vamos a ir a un lugar donde esté el circo porque quiero que conozcas el hielo. Porque bueno, en esa época no existían las fábricas de hielo, o si existían en lugares donde apenas estaba como que multiplicándose en el mundo. Aunque a lo mejor había lugares donde ya tenían décadas conociendo el hielo, pero en un pueblo como este, aislado, claro, geográficamente aislado, pues no conocían ni el hielo ni muchos otros inventos del siglo XX que iban llegando poco a poco. Tengo presente que cuando había una especie de trilogía, decía, cuando llega el tren a un lugar, con el tren llegan muchas realidades, entre ellas el cine, por ejemplo, ¿no? Que es otro invento tecnológico que si bien ya tenía mucho tiempo, cuando llega por primera vez a un lugar, no importa que haya aparecido 50 años antes, ¿no? Entonces, en esta historia de la familia, ¿qué pasa una vez que se instalan? ¿Qué recuerdas tú de estos momentos distintos de la novela? Bueno, recuerdo mucho a la primera generación. Luego con las siguientes generaciones se va volviendo más difícil porque, por ejemplo, hay 17 aurelianos, que son los hijos del coronel que tiene con diferentes mujeres. Pero bueno, volviendo a la primera generación, son 3 los hijos de esta pareja. Aureliano, José Arcadio, Amaranta, y bueno, luego hay otro personaje que se llama Rebeca y que es una hija adoptiva. Y a partir de estos 3 personajes se van a configurar diferentes historias. Por ejemplo, Aureliano se vuelve militar y va a estar luchando a lo largo de mucho tiempo contra los conservadores, hasta que, bueno, se cansa, le llega la vejez y se encierra en su casa a hacer, me parece que pescaditos de oro. Y luego los deshace y vuelve a iniciar. Lo vuelve a hacer otra vez. Exactamente, entonces ahí ya hay un indicio de demencia, y esta demencia va a alcanzar a todos, porque en un determinado momento de la historia los personajes se van a olvidar de lo que sucede. Y entonces, no recuerdo si es el mismo Aureliano el que empieza a etiquetar todas las cosas para no olvidar los nombres de las cosas. Él y todo el pueblo. Él y todo el pueblo. Porque es una epidemia, ¿no? Esa parte me impresionó mucho. Donde un pueblo pierde la memoria. Sí. Y luego Aureliano dice, bueno, pues para que no se nos olviden el nombre de las cosas, las empezaron a etiquetar, este es el tren, este es una mesa, este es una silla, me imagino. Y bueno, así no se les olvidaba. El problema es que se les olvidó también leer.
Sí, así Bueno, es. se les olvidó que sabían leer, entonces se vuelve un problema esto. Está asociado con Melquíades esto, ¿no? Me parece que sí, creo que es el mismo Melquíades, que además es un personaje que muere Y vuelve a vivir. y vuelve a vivir, entonces que atraviesa todas las generaciones de los Buen Día, Sí. el que llega con un remedio para la desmemoria, y entonces el pueblo recupera la memoria y puede volver a nombrar las cosas. Sí. Pero eso, si lo pensamos, bueno, en términos de esta lectura, que muchas veces se ha hecho de la novela como reflejo de la historia latinoamericana, pues es bastante fuerte, ¿no? Porque precisamente nos remite a la desmemoria de los pueblos latinoamericanos con respecto a su historia. Se me ocurre, por una parte. Y recordaba también, bueno, esto ya entrando a la cuestión del realismo mágico y de esas cosas que pues no suceden en el mundo en el que estamos viviendo, pero que en la novela pueden suceder y que sí nos sorprenden, pero a la vez las aceptamos. Tienen una lógica, por supuesto, dentro de la novela. Pensaba precisamente en algo que leí por ahí sobre Sir Francis Drake y sus viajes, y cómo en un viaje que hace a Marruecos le sorprende muchísimo que se vende el hielo para refrescar las bebidas. Y entonces, bueno, probablemente Gabriel García Márquez tuvo en cuenta también estos viajes que eran fantásticos para las personas que los hacían y los retrató gracias a sus personajes. Sí. Sí, esto de Melquíades me recuerda también quizá una influencia de Juan Rulfo, ¿no? Porque en Juan Rulfo también existen los personajes que están muertos y que sin embargo están vivos. Sí. Una cosa que nos cuesta mucho trabajo, pero que la aceptamos, nos cuesta trabajo razonarla demasiado. Es más fácil aceptarla sin discutir, ¿no? Como en la película que se hizo de Coco, que son muertos los actores prácticamente todos y que sin embargo están vivos, ¿no? Veo en la historia, sí, esto que tú mencionamos desde el principio, esto que lleva, estas narraciones que llevan a muchos críticos de la obra, de los 100 años de soledad, a definir como una especie de estilo novelesco, un estilo de narrar que está calificado, no recuerdo quién fue, si de Carpentier o de alguien más, que lo describe como un estilo real maravilloso, ¿no? Sí, sí, creo que uno de los primeros en definirlo fue Alejo Carpentier. Y lo real maravilloso está íntimamente relacionado con este realismo mágico, que pues al parecer es una estética plena y absolutamente latinoamericana, que solamente podía haber nacido en nuestro continente por la situación histórica, por la situación social que estábamos viviendo, y que aparece pues por ahí de la mitad del siglo XX, cuando precisamente se da el boom latinoamericano. Y el boom latinoamericano pues fue un momento en el que varios autores de este lado del mundo empiezan a publicar, sobre todo en Europa, ¿no? Que era pues el gran centro editorial, sobre todo en España, por ejemplo, con la editorial Six Barral. Y empiezan a tener mucho éxito y empiezan a vender muchísimos libros, y entonces todo el mundo voltea a ver a Latinoamérica en términos literarios. ¿Y qué tiene Latinoamérica para ofrecer? Pues precisamente esta estética, que consiste pues en presentar un ambiente, un contexto que es aparentemente realista, que no es fantástico de entrada, no nos introduce inmediatamente a ese mundo fantástico que puede ser el de las novelas de caballerías, por ejemplo, y que, sin embargo, en determinado momento este realismo se rompe y entonces pasa algo en la vida cotidiana que es mágico. Que es mágico. Por ejemplo, cuando No tiene Remedios la Bella explicación, ¿no? está tendiendo las sábanas y de repente asciende al cielo como la Virgen María y se lleva las sábanas, y otro personaje, que ahora no recuerdo el nombre, se enoja muchísimo porque le robaron sus sábanas. Entonces, bueno, eso no puede pasar en la vida real y se convierte en algo mágico. Y se va entrelazando con esta otra parte que sí retrata lo real.
Estamos terminando también este apartado muy rápidamente, bueno, así lo siento yo. Yo te invito a que en el tercer apartado hablemos un poco, avancemos un poco en la obra hasta que lleguemos al final, para ver qué otros pasajes nos parecieron significativos e interesantes para su lectura. Muy bien, claro que sí. Regresamos en un momento, lo esperamos. Estamos hablando de 100 años de soledad. Nos acompaña Ilse Díaz Márquez. Estamos comentando, Ilse, que el tema de hasta ahorita es la llegada a Macondo, el encuentro con Melquíades, que muere y permanece vivo siempre. Hemos comentado estos pasajes en donde se combina lo real con lo mágico, pasajes que los aceptamos porque nos parecen familiares, aunque si nos preguntan si pueden existir o no, siempre podemos decir que no, pero nos parece agradable aceptarlos. Pero es difícil poder tener en un momento como un momento de televisión el detalle de todas las cosas que pasaron. Quizá podemos comentar algunas de ellas. Yo siempre me quedé impactado con Melquíades, con ese momento que comentamos donde todo el pueblo olvida, pierde la memoria, y me acordaba de una de las definiciones que se vuelven axiomas de Gabriel García Márquez, porque a propósito a él le gusta mucho rematar a veces cosas como si sintetizara todo lo que dijo en una frase mágica también. Siempre recuerdo que una de sus definiciones a propósito de la memoria decía que la memoria estaba hecha de olvido. Conclusiones que luego uno piensa, bueno, entonces sí es latinoamericana la novela, pero debe de tener algo de universal también, ¿no? Sí, por supuesto. Hablábamos un poco de la dificultad que representa para nosotros como latinoamericanos leerla. ¿Qué significará? ¿Qué nivel de dificultad tendrá para gente de otros lugares para comprenderlo? Y bueno, hablando de Melquíades, recuerdo también este manuscrito, este documento que él redacta en un determinado punto de la narración y que nadie puede leerlo, nadie lo puede descifrar. Descifrar más bien, ¿verdad? Sí. Hasta 100 años después. 100 años después. Entonces eso va a marcar el destino de los personajes que tiene mucho que ver, vaya, como lo dice el título de la novela, con la soledad, ¿no? Y también hay otra lectura del texto que nos habla de cómo hay una especie de maldición sobre esta estirpe de los Buendía, y pues básicamente es que hay una cierta incapacidad de amar y una tendencia a olvidar y a quedarse solos. Y eso va recayendo una y otra vez sobre las diferentes generaciones. Sí. Quizá no se acuerde de cuál Aureliano es cuál, de tantos que hay, pero sí se acuerda uno que a todo mundo le va mal en cuestiones amorosas, o se quedan solos, o mueren, o están imposibilitados de tener, siempre está presente esta incapacidad para poder externar los sentimientos amorosos. Sí, definitivamente hay una imposibilidad, y esto pues lo vemos reflejado, yo creo que hasta la última página de la novela. Y vemos precisamente que los nombres de los personajes que se repiten, bueno, se me ocurre ahora, son como la definición o la confirmación más bien de algo que pesa, que siempre está en la familia, que siempre está en Macondo también. Y precisamente es como si todos los aurelianos fueran uno mismo y le sucediera lo mismo por esa razón. Se me ocurre también pensar en determinados pasajes que tienen mucha carga social. Por ejemplo, cuando llega el tren a Macondo,
que es pues, bueno, que lo podemos relacionar muy fácilmente con el momento en que llegaban los trenes a los poblados colombianos, por ejemplo, y entonces, ¿qué traían con ellos? Pues traían la modernidad, traían una promesa de mejoras, pero venían las compañías norteamericanas, por ejemplo, las bananeras, y en uno de los pasajes de la novela lo que vemos es una huelga de trabajadores de la bananera en Macondo y cómo esta huelga es brutalmente reprimida. Hay un episodio de la historia de Colombia, por ahí de los años 20, en donde sucede esto. Y no es una historia exclusiva de Colombia, en muchos lugares de América Latina pues se vivieron sucesos similares. Sí, estaba pensando también, a propósito de lo que estás comentando, que en la historia se van presentando momentos casi siempre asociados con la familia. Y mencionabas tú el asunto de la soledad, que está relacionado por el aislamiento territorial de Macondo, pero también está porque pareciera que en un pueblo donde todo el mundo se apellida Buendía, no hay nadie más que conocer, existen los Buendía y nada más, ¿no? Y se casan entre ellos, muchos de ellos, no queda de otra. Cosa que me recuerda, por ejemplo, pueblos de América Latina y de México, en donde se casan entre primos, y siempre con este temor, sí, como el temor sí, de la primer familia que se integra, es que una especie de origen maldito. Y entonces supongo que en esos pueblos va a haber ese complejo de culpa, ¿no? Por que a veces importa y a veces no, pero que siempre está presente. Sí. Y pensaba que también en lo de soledad está, a propósito de lo que comentábamos, de esta incapacidad que no sé si sea latinoamericana de poder externar lo que se siente a una persona querida, que yo decía, primero me asustó un poco, Ilse, pero en México existe como que la costumbre de que el amor es una especie de valor entendido entre familiares, a veces inclusive entre las parejas, en donde se supone que la esencia, uno de los cementos o de los resistoles que vinculan es el diálogo donde se manifiesta el cariño, pero en nuestro caso pues está jugando la mirada, las acciones que se realizan, pero nunca externar, excepto los poetas, que desgraciadamente no todos son buenos. Pareciera que los poetas son los únicos que pueden decir lo que pueden decir o externarla, dar las palabras que sirven para decir lo que sentimos. No sé si eso tenga que ver con una cierta moral que podemos identificar con nuestra identidad o con nuestra historia. Si lo pensamos en términos de estas familias que son fundadoras y que tienen mucho peso en una determinada población y que su legado pervive y entonces siguen controlando muchos espacios. Nos encontramos muchas veces con este tipo de historias, de familias en las cuales la comunicación amorosa no funciona y entonces terminan de alguna manera destruyéndose a sí mismas. Creo que no es el único García Márquez que nos propone este tipo de dinámicas que suceden entre pues las familias de abolengo, por así decirlo, ¿no? Pienso nuevamente en Juan Rulfo, pienso mucho, ahora se me ocurre en los cuentos de Inés Arredondo, que presentan también a estos personajes poderosos, con un cierto raigambre en un lugar y que tienen una incapacidad absoluta para expresar sus sentimientos. Sí. Entonces sí, puede ser que sea una cuestión identitaria. Uno no puede evitar leer Cien años de soledad y entender pasajes interesantes, casi folclóricos, mágicos, pero al mismo tiempo te llevan un poco inevitablemente también al terreno de la reflexión o del pensamiento conceptual, ¿no? De tratar de definir cosas. Yo tengo presente, no sé si porque lo escuché en la canción o porque lo leí en algún momento, ese momento también donde el viejo Buendía pide casarse con una hija de una familia local y el papá gustoso trae a las mujeres casaderas
y cuando él las ve dice, no es ninguna de ellas, me quiero casar con Remedios, que era la niña de 12 o de 13 años. Claro, en ese momento se vuelve un poco escandaloso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, uno piensa en la realidad de muchos lugares, en esa misma época de América Latina, donde era común escoger a la persona más joven, no a la que era casadera, que ya sumaba más de 20 años o algo. Van haciendo este tipo de cosas que no porque no las nombramos no existen, sino que están ahí presentes. Sí, claro. Quizá este apartado podríamos culminarlo a ver cómo termina la historia, cómo termina la novela. Bueno, termina con el último de la estirpe de los Buendía, precisamente teniendo una historia fallida de amor y un hijo recién nacido que es abandonado y al cual se lo comen las hormigas, que es una imagen pues muy brutal. Muy fuerte. Muy sí. fuerte. Y termina también con el desciframiento de este manuscrito y de estos documentos que había escrito Melquíades, en donde precisamente se había notado cuál era el destino de la familia. Y no era otro que el de la soledad y el de la repetición constante de los mismos gestos. Bien, pues es difícil para usted, es difícil para nosotros, inclusive para los que son expertos de todos los días sobre el tema de Gabriel García Márquez y de 100 años de soledad, poder abordar todos los puntos. Para eso estamos invitándolo a la lectura. Yo quisiera que dedicáramos el último apartado a ver por qué ha sido tan importante Gabriel García Márquez y por qué ha sido tan importante 100 años de soledad. Lo esperamos para poder comentar esto en un momento más. Estamos hablando de 100 años de soledad y llegamos al punto final en el que, no sé, uno piensa que 100 años de soledad es una novela con un contenido, con sus 3 grandes apartados o 20 capítulos. Sí, sus 20 capítulos que creo que no tienen título. Muy enriquecedores, ¿no? Sin título ninguno. Pero pareciera como que hay historias paralelas en esto. Ahorita en el corte estábamos comentando que la novela, una de las historias paralelas es cómo se escribió la novela, ¿no? Gabriel García Márquez la escribe en la Ciudad de México, tú lo comentaste. Pero además se las había comentado a todos sus amigos antes de escribirla, ¿no? La escribió creo que en 14 meses, otros dicen 15, depende. Pero se las había contado a muchos de sus compañeros y seguramente muchas cosas que les contó no aparecen en el libro y algunas que no les contó aparecieron finalmente ahí. Gabriel García Márquez se convierte en un escritor famoso y llega a su punto culminante cuando gana el Premio Nobel de Literatura. Así es. Y entonces se venden más sus libros, hablan muchos de 40 millones de copias hasta este momento, leído en más de 40 idiomas también, y no quiero imaginarme, no me alcanza mi capacidad cerebral para entender cómo la pueden leer culturas diferentes a la nuestra, y a nosotros que pertenecemos un poco a su cultura, a su origen, nos cuesta un poco de trabajo. Yo no quiero pensar lo que es lo demás. Yo conservo de él su narrativa, porque te decía al principio, me parece como que es muy sencilla. O sea, pueden leerlo muchas personas, tengan o no tengan, basta con que sepan leer, como para poder adentrarse a ellas. A diferencia de otras novelas que son casi imposibles desde la primera hoja, en esta uno puede irse incorporando sin ningún problema. Sí, son textos accesibles, por así decirlo. A mí me llama mucho la atención cómo la obra de Gabriel García Márquez, las obras de Gabriel García Márquez están insertas en el imaginario de los lectores mexicanos. Sí. Porque, bueno, ciertamente la literatura, lo decíamos también hace un momento, no es solamente para los literatos, la literatura es para todo el mundo. Sí. Y entonces uno encuentra lectores quizá de
géneros o de libros que desde el punto de vista académico pues no son muy buenos, pero Gabriel García Márquez, que está también en este ámbito de la gran literatura, es leído por muchísima gente, y creo que 100 años de soledad iría a la cabeza. Y probablemente después vayan obras como El amor en los tiempos del cólera, que creo que llama mucho la atención por su temática precisamente amorosa. Por eso Hollywood la hizo película, sí, ¿no? Por ejemplo. No le resultó, pero... A mí me gusta mucho más Del amor y otros demonios, por ejemplo, que es una novelita mucho más corta, que creo que no es tan popular. Pero sí, definitivamente, tanto la obra en general como 100 años de soledad en lo particular me parece que tienen un lugar muy especial en el gusto de los lectores. Y recordaba una frase que decía Gabriel García Márquez. Él decía que el oficio del escritor es el más solitario del mundo, pero me pareció muy curioso, precisamente ahora que hablábamos de el compartir el proyecto de escritura con los amigos. De manera que, bueno, paradójicamente no es tan solitario ese proceso. No. Uno lo va comentando y va desechando cosas y al final pues queda una obra que sí se escribe también en la soledad y que luego va a salir a la luz y va a ser de mucha gente. Yo también había escuchado por ahí que cuando García Márquez envía la obra a Argentina, me parece que primero la envía a Six Barral y no la quieren acepta. Publicar. Pero existe por ahí el mito de que el editor ni siquiera la había leído. Y entonces la envía a Argentina y es cuando se publica y al parecer ni siquiera tenía el dinero para enviar completo el manuscrito. Es que era muy grande. No sé y lo tuvo que mandar en 2 partes. Páginas, ¿no? Sí, en aquel entonces, sin correo electrónico y sin otras formas, tuvo que mandarlo en 2 paquetes diferentes. Y bueno, se convirtió en un fenómeno, 100 años de soledad desde su aparición. Sí, ahorita, reaccionando a lo que estás comentando, pienso que Gabriel García Márquez es tan fácil el acceso a la lectura de todas sus novelas, que la gente lo adopta, toda la gente, no solamente los expertos o los académicos, lo asimilan pronto y lo vuelven parte inclusive a veces de su habla cotidiana. Y esto explica por qué, en cierta forma, hasta se politizó. A mí me gustaba que en México, cuando había los grandes congresos nacionales de reflexión política, en Nexos, la revista Nexos encabezaba una y la revista Vuelta encabezaba otro. En un caso el orador principal era Octavio Paz y en el otro caso de Nexos el orador principal era Gabriel García Márquez. O sea, los poetas encabezando los temas que tradicionalmente deberían de ser de los filósofos, los politólogos y los sociólogos. Es raro que eso pase. Sí, ese es un fenómeno interesante. No sé si en la actualidad siga siendo así. Creo que estamos en un momento difícil para la literatura mexicana. Y no me atrevo a decir latinoamericana, pero mexicana sí. Y fue un momento muy interesante, porque entonces cada escritor también tomaba su postura política muy definida, muy clara, y se defendían determinadas causas y se hablaba desde una cierta postura ética también, y entonces eso creo que tiene que ver muchísimo con una verdadera educación. Vaya, en el momento en que los lectores no solamente acceden al texto, sino que también pueden escuchar al escritor en diferentes lugares, hablando de temas que nos conciernen a todos, porque son parte de nuestra realidad. Entonces creo que ahí hay una cuestión pues bastante fuerte de enlace entre la toma de conciencia, la literatura, que no nada más se vuelve goce, porque ante todo creo que es goce la literatura, pero también desde mi perspectiva hay esta parte de conciencia social. Claro. La literatura se vuelve pensamiento también, ¿no? Y entonces el pensamiento te ayuda a interpretar muchas cosas. Y Gabriel García Márquez, yo creo que por esta relación que tenía
hoy no es muy famoso, hoy no es muy aceptado utilizar esta palabra, pero él tenía mucho de pueblo. Es decir, yo lo veía en las notas periodísticas, que me enteraba que había ido a un lugar y además de hablar, bailó. Le gustaba, como a Carlos Fuentes, asistir a no a los centros nocturnos, no a cualquier centro nocturno, sino a aquellos donde había algo de tradición. Cuando regresó a su pueblo, ya casi como un dios, tanto que me parece que un presidente municipal alguna vez metió la convocatoria de que el pueblo donde él nació le cambiaron el nombre y en lugar de Aracataca, en lugar de Aracataca le pusieran Macondo, ¿no? Sí. Finalmente no prosperó. Qué chistoso. Uno pensaría que iba a haber una aceptación generalizada de que le pusieran Macondo, que parece buena idea, pero no prosperó. Y él lo veía siempre, la actitud de García Márquez me parecía de una especie de timidez, no era como Carlos Fuentes, que parecía cronista de televisión siempre, ¿no? Era un dandy en todos los sentidos, sí. Extrovertido, y en cambio Gabriel García Márquez parece que su capacidad expresiva la utilizaba en un papel siempre, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención la figura de estos escritores, que bueno, está mediatizada por lo que significa su obra, por la difusión que tiene, Sí. pero que se conservan ellos en una postura muy, muy honesta y muy propia. Sí. También creo que las cosas han cambiado un poco y ahora se prefiere ante todo la mediatización, ¿no? Es Sí. lo primero que hay. El escritor es ante todo una figura pública, antes de ser escritor es figura pública. Y ciertamente muchos de los tópicos de 100 años de soledad han quedado en la cultura popular, ¿no? Hay muchos lugares que se llaman Macondo, desde tiendas Sí. hasta, no sé, revistas, qué sé yo, hay calles que tienen el nombre de 100 años de soledad. Pero es cierto, Gabriel García Márquez se mantuvo, digamos que firme a sus principios, a sus inicios, que fueron bastante difíciles, ¿no? Como periodista. Sí. Recuerdo alguna entrevista en la que él dice, pues estábamos en París, me parece, varios reporteros, y de repente decían que había caído el dictador, y todos salíamos a la ventana, todos éramos de diferentes lugares de Latinoamérica, y todos creíamos que se referían a un dictador distinto. Sí. Y entonces él vivió tiempos difíciles y bueno, finalmente obtuvo todo este reconocimiento, pero fue ante todo un escritor. Sí, y es tan actual Gabriel García Márquez, y en particular 100 años de soledad, que una empresa que será de entretenimiento, no sé, Netflix, está preparando una serie sobre 100 años de soledad, eso no en la lo que sabía. mucha gente, él se había resistido mucho tiempo a que no se pasara a otro tipo de lenguaje, y resulta que ahora la vamos a tener en imágenes. Creo que el reto va a ser el de siempre: cómo hacer que las cosas mágicas puedan presentarse en la pantalla de cine, que no obstante las capacidades tecnológicas que hay hoy para reinventar, si pueden levantar a Roma, la ciudad de Roma, Sí. que puedan levantar también en la lluvia de rosas amarillas, de flores amarillas, o otras cosas, ¿será posible? No lo sé. A mí me parece todavía imposible meter en lenguaje cinematográfico las imágenes que desde mi punto de vista solamente caben en la imaginación. Pues estaremos esperando la serie, estaremos A ver qué pasa. a la expectativa. Ilse, muchas gracias. No, pues al contrario. Siempre 100 años de soledad, todas sus obras, a mí me gusta más El amor en los tiempos del cólera, pero todas sus obras tienen esta magia, no solamente para el que la escribió y el que la narró, sino también para el que está haciendo el papel de lector. Gracias a ti por aceptar esta conversación, y gracias a usted porque nos acompañó una vez más en esta serie que hemos denominado Libros que cambiaron la historia. Lo esperamos en la próxima. Gracias.